entremos de una vez en materia porque lo que hoy vamos a trabajar es espectacular. 4 modelos de lectura desde la fe a la realidad actual. Aun cuando queremos hacer el énfasis en esta parte de la mirada apocalíptica, de la mirada desde el Apocalipsis a la situación actual, es muy importante que sepamos y que tengamos conciencia de que no es la única mirada que se puede hacer desde la fe. Nosotros la vamos a privilegiar en este curso porque precisamente es de las más difíciles de hacer y de entender, y porque con motivo de esta pandemia y de los momentos de crisis fuerte cuando vive la humanidad una situación así, entonces de nuevo surgen con gran poder esa difusión de situaciones de lectura apocalíptica, y por eso entonces la queremos hacer. No es la única, es lo que quiero que quede claro, sino que hemos privilegiado 4 desde esa mirada de la conversión, desde la encarnación, desde la Pascua y desde la apocalíptica. ¿Y cómo así que una mirada desde la conversión? Pues para entrar en cada una de ellas tengamos en cuenta esto, que la palabra de las Sagradas Escrituras que se nos ofrece, entre otras cosas a través de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras que nos va ofreciendo palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra es el mismo Jesucristo, que de una manera inspirada está en las Sagradas Escrituras. Pues entonces esas Sagradas Escrituras que nos ofrecen palabra de Dios ilumina y da sentido a las realidades que vivimos. Pero no solo para uno entender esa realidad, sino para asumirla y transformarla. Eso es algo importante. Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, estábamos viendo en la enseñanza pasada que hay muy distintas formas de uno mirar la realidad. Inclusive esta realidad de pandemia y de crisis, una cosa nos dirán desde la economía, otra nos dirán desde la medicina, otros nos dirán desde la sociología, desde la política, desde la ecología, en fin. Y desde la fe. Desde la fe es una mirada que no solo nos permite asumir, sino transformar con el poder de Dios estas situaciones que estamos viviendo. Y decimos que la verdad, citando la Dei Verbum, el numeral 12, recuerden que la Dei Verbum es el documento, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, en medio de tantos documentos sobre la palabra de Dios muy valiosos. La Dei Verbum es una constitución dogmática de un valor especial. Entonces nos dice en el numeral 12 que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de la Sagrada Escritura, a través de distintos géneros, histórico, profético, poético, también pudiéramos poner ahí apocalíptico, o en otros géneros literarios. Estuvimos explicando la vez pasada lo que son los géneros literarios y haciendo alusión a esto. Por eso ahora, en nuestro curso entonces vamos a iluminar esta situación que vivimos desde algunos modelos que han ayudado y que siguen ayudando a que le demos sentido hoy a esas situaciones que se están viviendo. Ya he citado esos 4 modelos: la invitación a la conversión, la encarnación o el acompañamiento de los sufrimientos y esperanzas humanas, la mirada pascual o de sacrificio que da la vida más allá de la muerte, y la apocalíptica. Esos modelos que son complementarios. En realidad estos modelos son complementarios. Inclusive en el mismo Apocalipsis, ya lo vamos a ver en un momento determinado, que entrelaza la mirada apocalíptica con la primera, con la llamada a la conversión. Uno, en la vida cotidiana, cuando trata de interpretar lo que nos está ocurriendo, tanto en este momento de crisis como en la cotidianidad, normalmente está utilizando una lectura de la realidad, un modelo de interpretación. A veces no somos muy conscientes
de con qué mirada, con qué lentes estamos leyendo lo que nos está ocurriendo. Entonces uno que pierde el trabajo, que una enfermedad, o que un éxito, o una alegría en la vida, o la cotidianidad de la vida, uno siempre la está leyendo, la está interpretando con una mirada que proviene de muy distintos elementos, desde las experiencias que uno ha vivido, desde los elementos que le da la cultura, donde ha crecido, los saberes especializados. Si uno tiene algún saber organizado y especializado, entonces puede tener una mirada de ingeniero, puede tener una mirada de sociólogo, puede tener una mirada política en todas las cosas que está viviendo. Y aún como creyente, uno va teniendo como una determinada mirada sobre las cosas que está viviendo. A veces no somos conscientes de qué mirada estamos teniendo y que puede haber unas miradas complementarias. Y eso es parte de lo importante que me parece a mí de la enseñanza de este día. Hay miradas complementarias. Piensen ustedes en una situación de crisis que hayan vivido o que estén viviendo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido situaciones de salud propia o de seres queridos en este tiempo de pandemia? Muy bien, muy bien. Inclusive muertos de seres cercanos, queridos o conocidos. Muy bien. Situaciones económicas. Tantos situaciones económicas de dificultad como situaciones económicas de prosperidad y de bendición, ¿ya? Y así pudiéramos seguir con los distintos tipos de situaciones que vivimos. Lo que los invito a que tomemos conciencia es que hay distintas maneras de mirar y de interpretar esos sucesos. Y yo he escogido estas 4, que son 4 miradas privilegiadas desde las Sagradas Escrituras. Entremos en esta primera y me van a comprender más fácil. Ante los momentos de crisis, uno puede tener una mirada que nos lleve a la conversión. A ver, de las cosas más primarias que existe en el ser humano es que cuando las cosas van mal, ese segundo párrafo que estoy citando acá, cuando las cosas van mal, inmediatamente entonces como que uno lleva a pensar, ¿oíste qué hice mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué nos hace que merezcamos esto? ¿Ya? Esa es como una reacción muy primaria en todo ser humano y en toda cultura. Por ejemplo, ante la crisis que ha venido de la pandemia, inmediatamente uno comienza a preguntarse, claro, es que hemos hecho mal tal cosa, claro, es que a nivel de sociedad, es que a nivel de iglesia, es que a nivel de mundo, es que a nivel político hemos hecho mal tal cosa. Y entonces uno puede caer ingenua y torpemente en comenzar a buscar culpables. Ojo, cuidado en no quedarnos en buscar culpables, esa no es una naturaleza. Esa no es la naturaleza del signo de conversión, esa no es la mirada de la fe. La mirada de la fe no es comenzar ante una crisis como esta o ante cualquier tipo de crisis, empezar uno, claro, es que por tal cosa, claro, es que por tal otra, claro, como el amigo que entonces iba a la Eucaristía, pero se llevaba a toda la familia, la esposa, los hijos y hasta la suegra, y él tenía muy claro que cuando llegaba el momento de pedir perdón, entonces sí, por tu culpa, por tu grandísima culpa, y entonces empezaba era a buscar los culpables de las situaciones que vivía. No, esa no es una mirada de fe. Esta mirada de fe que nos invita a la conversión encuentra su respaldo en la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, la mirada de los profetas en el Antiguo Testamento es una llamada continua a la conversión. Inclusive hay toda una visión desde las Sagradas Escrituras que se llama deuteronomista. ¿Cómo así? Que desde la Torá, instrucción que Dios da en la Torá, en la ley, en el Pentateuco, en su enseñanza al pueblo, hay una visión que en el Deuteronomio está muy clara y que es la línea de la mayoría de los profetas,
que comienzan a mirar al pueblo y la situación que está viviendo y comienzan a decirle, esta es la consecuencia de tal situación. Por eso, ¿qué hacer? Convirtámonos. Por eso, ¿qué hacer? Volvamos al Señor. Entonces, la mirada de conversión, de cuestionamiento de cómo estamos viviendo como personas, como familia y como pueblo, que nos trae una situación de crisis, ¿tiene sustento en la Sagrada Escritura? Sí. Tanto en la mirada de los profetas del Antiguo Testamento como inclusive en el Evangelio. En el Evangelio, en muy distintas formas. Hay un texto que a mí me impacta por lo curioso. Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Porque me parece que es muy ejemplarizante para esto que estamos viviendo. Le llegan a Jesús con las últimas noticias, con los chismes de la mañana. ¿Oíste que Pilato mató unos galileos y hasta profanó su sangre y la mezcló con tal cosa, con animales? Una cosa horrible. Pero además que se cayó una torre y que le cayó por allá a uno. ¿Se acuerdan de esas noticias? Ese periódico de la época está en Lucas capítulo 13, desde el verso 1 al 5, escúchenlo. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Le respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Porque han padecido estas cosas? No, os aseguro que si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 se desplomó la torre de Siloé matándolos. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, amén os digo, que si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O es que pensáis que los que han muerto, se han enfermado o han muerto del coronavirus, son más pecadores que los otros? ¿O es que piensan que en los países donde ha habido más crisis con motivo de esta tragedia o de cualquier otra tragedia es porque son más pecadores que los otros? ¿O es que el vecino que tiene o aquel problema, situación económica o de salud, claro, eso se sabe, ahí está pagando quién sabe qué pecado? No, nos dice el Señor. Precisamente en contravía de un análisis de la realidad demasiado simplista, que a veces, lo que les decía, es la lectura que hacemos de la vida cotidiana. Y entonces, un problema, una situación difícil, eso es culpa de tal y eso es castigo de Dios por tal cosa. No hay una consecuencia lógica. Una de las cosas contra las que luchó el Señor es contra un tipo de pensamiento que algunos tenían en su época, donde si alguien se enfermaba, donde si pasaba alguna situación, y eco de eso es la situación que está contando acá, es que decían, claro, es que esos tienen algún pecado. Acuérdense los supuestos amigos de Job, que entonces porque Job estaba más jodido de lo normal, entonces decían, eso debe ser porque hizo tal cosa. No, pero es que Job es muy bueno. No, eso tiene algún pecado raro, alguna cosa rara tiene escondida. Es que tal cosa. Y entonces comienzan a buscar una ley de causalidad directa. Este está viviendo esto por esto. Y no se da necesariamente. Hay cosas en que es muy lógico. Hay situaciones en que es probable que se encuentre una línea de causalidad, ¿ya? Entonces, que esta persona que ha estado bebiendo tanto, que se le dañó el hígado, pues sí. Esta persona, el que juega, pierde. El que tal cosa, lógico, hay unas líneas de causalidad muy claras. Pero el problema es que vamos metiendo todo en una línea supuestamente moral, y en última instancia le achacamos a Dios que todo lo que ocurre es que Dios está desquitando de algo o de alguien. Pues no, cuidado. ¿Qué
¿Qué nos dice, por ejemplo, Jesús desde este texto y desde una situación que, como vieron, es relativamente similar a la que a veces vivimos y a la que estamos viviendo con esta pandemia? Entonces, ¿que los que están enfermos o los que se han muerto es porque son más pecadores? No. Que tendríamos que leerla como un llamado a la conversión. ¿Sí ven? Entonces por eso dice, es que creen que esos eran más pecadores que los demás. No, les aseguro que no. Si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. Es como un estilo de trompeta, nos va a decir en la lectura, y aquí la complemento, cuando mira esta visión, el Apocalipsis de Juan, va a decir que es como una trompeta que llama a la conversión. Entonces, así tendría que ser esto. Una crisis o mal histórico puede plantear la oportunidad para cambiar y mejorar, lo que para nosotros implica volver a Dios, acoger su palabra. En otras palabras, ¿cuál es la ventaja o beneficio, la lección que podemos extraer de algo tan negativo como lo que estamos viviendo? O de algo tan negativo como a veces las crisis se dan en una persona o en una familia. ¿Qué es lo que podemos extraer? Mire, hasta el estar confinados como hemos estado en todo el mundo, es una imagen dramática. Cuando pasan las de las grandes ciudades, París, Nueva York, Roma, Hong Kong, cualquiera, o aún nuestras ciudades, en los momentos más duros de la pandemia, y que no es que hayan pasado lastimosamente, sino que de nuevo los vemos con la segunda o tercera ola en determinadas partes, y esos sitios antes llenos de miles y miles de personas, de turistas, de actividades, y ahora los vemos desolados. Eso tiene que ser un signo, pero tiene que ser también un signo para nosotros el poder estar como en cuarentena, literalmente, encerrados, como un llamado a la conversión. Un llamado que inclusive nos ha llevado a valorar lo que es realmente más importante. Cómo hemos llenado nuestra vida y cómo se ha llenado la sociedad de cosas accesorias. ¿Cómo nos hemos llenado de cosas accesorias? El hecho de volver a la familia, el hecho de plantear las realidades de nuestra relación con la naturaleza, lo ecológico, el hecho de descubrir y privilegiar y que tantas cosas que hacíamos y que llevamos un año sin hacerlas ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, como que toda esta actitud nos tiene que plantear una cosa interesantísima. Mire, una pandemia, ustedes recuerdan lo que significa pandemia, pan todos demos pueblo, o sea que para todos hay, para todo el pueblo y para todos los pueblos, que afecta literalmente pan, la humanidad, a todos, impone una corrección epocal, impone una conversión epocal, impone una conversión general. Querámoslo o no, esta situación que estamos viviendo tendría que ser leído como un llamado a la conversión. Ojo, está el peligro siempre de lo que decíamos, quedarnos buscando culpables, ¿ya? Uno puede quedarse en esa situación. Por eso, esta situación que estamos viviendo es un terreno terrible para cultivar las teorías de conspiración. O sea, ¿quién está conspirando contra mí? ¿Quién está conspirando contra nosotros? No, eso tiene que ser que los chinos tal cosa. No, eso tiene que ser que aquellos otros tal cosa. No, eso tiene que ser que esto y tal cosa. Más allá de todos los fenómenos que hay detrás de la situación, que tendrá que haber un rigor científico, metodológico en estudiar las situaciones que hay detrás de todo eso. Precisamente, pero si nos quedamos en una mirada ingenua de buscar culpables y de que la cosa siempre está afuera y en unas teorías de conspiración, lo que menos hace es llevarnos a una verdadera conversión personal, familiar, nacional y mundial. Porque entonces lo que empezamos es
a buscar culpables y a pelear unos contra otros y a seguir creyendo lo que tantas veces hemos dicho. Pensar que la fiebre está en las sábanas. Pensar que el mal está afuera. Pensar que los culpables de todos mis males son los otros. Una visión desde la fe en este sentido, en esta clave de conversión, nos tiene que llevar a valorar la vida, nos tiene que llevar a interiorizar las situaciones, nos tiene que llevar a una actitud de conversión.